En el ojo del huracán se encuentra el ministro de Hacienda Ricardo Bonilla por cuenta de las reveladoras declaraciones en su contra que hizo ante la Fiscalía María Alejandra Benavides, su exasesora, en las que aseguró que el ministro sí sabía de los recursos girados a la unidad con los que buscaban comprar congresistas. Y él usó el hecho de ser el ministro de Hacienda y a él no le importaba el costo que tenía que pagar. Eso necesitaba sacar esto. María Alejandra, el ministro sabía que Schneider, o más bien que los congresistas le estaban enviando a usted en contacto de las personas encargadas de los contratos en las regiones. Sí, señora. Yo lo sabía. ¿Por qué lo sabía? Porque el 3 de enero, cuando yo voy a hablar de la carta, yo le digo, mire, en diciembre pasó esto, yo mandé unos contactos, el señor Schneider luego me dijo la última semana de diciembre que no se ha movido, que ya habían hablado con ellos, pero que ya, fiscal, yo insisto, todo, absolutamente todo necesitaba autorización, todo necesitaba que él supiera. Yo no había sola. Según Benavides, en diciembre del 2023 habrían pagado coimas a los congresistas que hoy están siendo investigados por la Corte Suprema, mismos que en la Comisión de Hacienda del Congreso votaron a favor de la Ley de Financiamiento del Gobierno. ¿Y él sabía que esos contactos eran de políticos y de contratistas? Él sabía que esos contactos los había sacado yo de lo que me habían pasado los congresistas que tenían los pocos indicativos citados. Ya le puedo decir mentiras a ustedes, decir, sí, él sabía, no sé, yo no podía cuestionarlo. Pero aquí en mi transparencia yo estoy segura de que el ministro sabía que esos contratos para ellos y que a cambio le iban a dar esos créditos y iban a votar. ¿Y Jaime Ramírez Cobo sabía que los congresistas le estaban enviando a usted los datos de contacto de las personas en los territorios de los encargados de la contratación? El 11 de diciembre fue quien me pidió contactos. ¿Él tuvo esos contactos? Yo a él le mandé unos contactos el 11 y luego el 16 yo pedí los otros contactos. Justamente en esas fechas del 2023 mencionadas por la exasesora es que se habría autorizado desde el Ministerio de Hacienda un giro por 92.000 millones de pesos para 3 obras que pagaría la unidad en los departamentos de Córdoba, Arauca y Bolívar. María Alejandra Benavides también explicó que el ministro Luis Fernando Velasco tendría conocimiento de esos movimientos. El 11 de diciembre, cuando yo le mando a él los contactos, es porque ya había pasado la reunión con Velasco, la que le hacen a él petición. Y él sabe de la urgencia, él sabe de que el ministro iba a cambiar una cosa por otra. Pero el 15, cuando estamos en la mitad de la sesión, porque todo es simultáneo, todo es simultáneo, lo que yo hago cuando Schneider Penilla me pide los contactos no es cogerlos del chat de Jaime, es pedírselos a los congresistas, porque eran los congresistas los que ya estaban conectados para la sesión, que eran los que iban a votar. Y que yo se los pidiera a ellos específicamente era mostrarles que sí iba a salir. Pero la gestión que me había pedido que hiciera. Las confesiones de la exasesora del ministro tienen similitudes en varios puntos con las declaraciones de Olmedo López ante la Corte Suprema de Justicia, en las que reveló detalles de reuniones que se dieron en la Presidencia de la República, en el Ministerio de Hacienda y en su oficina, donde según él recibió órdenes del ministro de Hacienda para comprar congresistas, entregando millonarios contratos a cambio de distintos favores. Otros ministros estaban en esa reunión y era el cónclave. No fue uno. No fue un ministro dando órdenes. Que el ministro logre el propósito o saque adelante su proyecto de ley o el tema de interés que corresponda a su cartera. De acuerdo con las declaraciones del exdirector de la unidad, se buscaba pagar los votos en el Congreso con esos millonarios contratos que estaban en etapa previa, pero finalmente nunca se firmaron porque el escándalo estalló. Revisar cuántos congresistas faltan para lograr las mayorías en una comisión y acordar con esos congresistas entregar unos contratos dirigidos para unos municipios específicos con intermediarios en los municipios o contratistas
a cambio de que esos congresistas voten en esa comisión. Según Olmedo López, dentro de los congresistas que pretendían comprar, también había del pacto histórico. Estos son los nombres de los que hoy no llegaron a votar. Estos son los del pacto. Y la orden expresa, antes de eso, 8 días antes, les vamos a mandar una relación de los que no vayan para que no los atiendan más. Ahí Olmedo López explicó el famoso cónclave, una reunión hecha en la Casa de Nariño el 27 de noviembre del 2023 con funcionarios y ministros. En un acuerdo preestablecido de ellos, donde tomaron la decisión de que votos en el Congreso de congresistas se conseguían a cambio de contratos y beneficios dirigidos para conseguir o leyes, los cambios en ella, o temas de interés de un ministro específico en su cartera. Ese es el cónclave. Entre los ministros y funcionarios que habrían asistido a lo que Olmedo López llama el cónclave están el ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, el exministro del Interior, Luis Fernando Velasco, y el exdirector del DNI, Carlos Ramón González. Son 3 las fechas de diciembre del 2023 que, según María Alejandra Benavides, Paula, son claves. ¿Qué pasó en esas fechas para poder entender bien el tema? Pues mire, eso es lo que les vamos a mostrar a continuación, porque es verdad, es muchísima información la que se revela en esta declaración de la asesora del ministro de Hacienda, pero aquí ustedes van a entender un poco cómo funciona esa Comisión Interparlamentaria de Crédito Público y sobre todo eso, qué pasó en esas fechas que ella menciona y si eso guarda relación o no también con los días en los que empezaron a destrabarse procesos o por lo menos empezaron a emitirse conceptos que el gobierno necesitaba favorables. La Comisión Interparlamentaria de Crédito Público la integran 6 congresistas y avala las operaciones de crédito externo del gobierno. En diciembre de 2023 la integraban Julián Peinado del Partido Liberal, Liliana Vitar del Partido Conservador, Wadid Mansur del Partido Conservador, Karen Manrique de las Curules de Paz, Juan Pablo Gallo del Partido Liberal y Juan Diego Muñoz de la Alianza Verde. La ex asesora del ministro de Hacienda, María Alejandra Benavides, contó ante la Fiscalía sobre 3 reuniones clave para aprobar 7 créditos internacionales por 3.8 billones de pesos que debían ser aprobados antes del 16 de diciembre. El 6 de diciembre de 2023, en esa sesión la comisión aprobó solo un crédito. 5 días después, el 11 de diciembre, el Ministerio de Hacienda transfirió 700.000 millones de pesos a gestión del riesgo, de los cuales 92.000 millones serían para contratos presuntamente direccionados para estos congresistas, en Cotorra, Córdoba por 46.000 millones de pesos, en el Carmen de Bolívar por 11.000 millones de pesos y en Saravena, Arauca por 35.000 millones de pesos. Al otro día, el 12 de diciembre, la comisión se reunió y dio concepto favorable a 5 créditos, pero quedó pendiente uno para Findeter por 150 millones de dólares. Finalmente, el 15 de diciembre, la Comisión Interparlamentaria de Crédito Público dio luz verde a este último crédito. Tras este escándalo de corrupción, 4 congresistas ya no hacen parte de esta comisión. Renunciaron Julián Peinado, Juan Pablo Gallo, Wadid Mansur y Karen Manrique. Además, ya no está Diego Muñoz porque renunció a su curul en la Cámara. Este tema de los congresistas hay que ahondarlo. ¿Quiénes son los congresistas? ¿De qué partidos? ¿Qué pasó con ellos? 4 ya renunciaron. Karen Manrique ya estuvo ante la Corte, que los citó a varios esta semana, y allá en la Corte se quedó calladita. Aquí está la historia. Arrancaron las 3 semanas clave en la Corte Suprema de Justicia. 5 congresistas entregarán su versión sobre el entramado de corrupción de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres. ¿Quiénes son los implicados? En las recientes declaraciones de la exasesora del Ministerio de Hacienda, María Alejandra Benavides, ante la Fiscalía, presuntamente los congresistas que recibieron las coimas a cambio de aprobación de proyectos en la legislación serían Karen Manrique, Wadid Mansur, Liliana Vitar, Julián Peinado y el ex representante Juan Diego Muñoz. Todos ellos pertenecientes a la Comisión de Crédito Público, al parecer, aquella que por orden del ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, aprobó 92.000 millones de pesos en 3 contratos con la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres.
En concreto, a cambio de conceptuar operaciones de crédito, los aforados habrían acordado dádivas correspondientes a proyectos que se tramitarían en la UNGRD, en Cotorra, Córdoba, en Saravena, Arauca y en Carmen de Bolívar, Bolívar. Según la Corte, hay más de 50 pruebas documentales y 10 pruebas testimoniales que permitieron construir la hipótesis y así iniciar una investigación contra los congresistas por el delito de cohecho impropio, al avalar presuntamente 13 operaciones de crédito público. A rendir cuentas. La primera representante a la Cámara que rindió cuentas ante la Corte es Karen Manrique de las Curules de Paz. Este lunes, muy temprano, acudió al ente judicial, donde prefirió guardar silencio. Al país, a mis araucanos, el día de hoy estuvimos aquí en la sala de instrucción y pues simplemente quiero decirles que mi defensor es quien dará pues el parte al respecto. Así las cosas, su abogado defensor Andrés Garzón aseguró que la congresista no habló porque en el expediente hacen falta las declaraciones de los principales señalados en el escándalo, López y Pinilla. En el expediente todavía faltan las declaraciones más importantes y que son la base de las indicaciones en contra de mi cliente. Ellas son la declaración rendida por Olmedo López, el señor Sneider Pinilla y recientemente las manifestaciones hechas por la doctora María Alejandra Benavides. En razón a ello, es necesario que primero se allegue al expediente estas declaraciones sean conocidas por la defensa para posteriormente solicitar la indagatoria. Además, negó que existieran contratos o desembolsos que vinculen a Manrique. En este caso no hubo contratos, no es cierto que hubiese contratos, no se perdió un solo peso, no hubo un centavo de desembolso. No obstante, al salir, el equipo jurídico de Karen Manrique se encargó de erradicar la renuncia formal en la Comisión Interparlamentaria de Crédito Público, siendo ella la segunda congresista vinculada al escándalo que lo hace. Guadid Mansur tomó esa misma decisión la semana pasada. Se espera que esta semana, el martes 2 de diciembre, el representante del Partido Conservador, Guadid Mansur, dé su versión. Después de él, le sigue el miércoles 4 de diciembre, la senadora Liliana Vitar del Partido Conservador. El próximo lunes 9 de diciembre, Julián Peinado, representante del Partido Liberal. El martes 10 de diciembre, Juan Pablo Gallo, senador del Liberal. Y cierra el excongresista de la Alianza Verde, Juan Diego Muñoz, el 11 de diciembre. Pues les toca ir a la Corte, no hay nada que hacer y tienen que dar las versiones. ¿Qué ha dicho, Paula, el ministro de Hacienda? ¿Qué ha dicho el presidente? Bueno, pues le cuento, el ministro de Hacienda reaccionó rápidamente después de que se conocieron estos audios de su asistente, de María Alejandra Bonilla. Él dice que puede haber cometido eventualmente errores, pero no un delito, y que esta situación que está afrontando no va a afectar su compromiso ni con el presidente ni con las finanzas públicas. El presidente Petro salió a respaldarlo, incluso habla de una especie de trampa que le estarían tendiendo al ministro. Por otro lado, el exministro Velasco, que también sale mencionado en estos audios, pues él insiste en que tiene cómo probar que no estuvo en esas reuniones que menciona María Alejandra. El primero en reaccionar fue el ministro de Hacienda desde su red social X, donde en una pieza gráfica reiteró su respeto a la Fiscalía e insistió que con instrumentos legales demostrará que no cometió delitos. Respeto el trabajo de la Fiscalía y confío en demostrar que eventualmente puedo cometer errores, pero no delitos. Nunca he jugado a esquivar la ley. Mi compromiso con el presidente y las finanzas públicas sigue intacto y no será afectado por esta situación. Tan solo unas horas después fue el presidente de la República quien reaccionó desde esta misma red social. Ahora el ministro es víctima de otra trampa, la que se construye entre el concepto neoliberal del marco fiscal y la actitud extorsiva de miembros del Parlamento que piden cupos indicativos a cambio de aprobar unos créditos que no van a la inversión pública ni de ricos ni de pobres, sino simplemente pagar las deudas de Duque, endeudándose otra vez, es decir, con operaciones rollover. Por su parte, el exministro del Interior, Luis Fernando Velasco, no se ha pronunciado más sobre el tema. A lo que se ha remitido en el pasado es asegurar que tiene documentadas las pruebas que demuestran que no fue parte de este complot. Y Jaime Ramírez Cobo, quien también fue salpicado, sigue aún vinculado al Departamento Administrativo de la Presidencia y sigue asistiendo a Casa de Nariño normalmente. Esto como asesor desde el pasado 27 de agosto del año 2022, según lo muestra Función Pública. En Red Más Noticias hemos buscado a Ramírez Cobo, pero aún no ha dado respuesta.
Este tema de las declaraciones de la señora Benavides, de la asesora cercana del ministro Bonilla, pues son muy fuertes. Prácticamente dejan la palestra al ministro de Hacienda, y si el ministro de Hacienda puede seguir en el cargo o no, porque según lo que dice su asesora, sí sabía. Y si sí sabía, pues está impedido moralmente. Así él diga que sí, que él puede cometer errores, pero que no cometió un delito. En otras palabras, que sí lo autorizó, pero no se consumó el delito. Sí, es que se enreda cada vez más el tema porque empiezan a hablar todas las fichas, ¿no?, que están alrededor, y usted lo señalaba, es muy fuerte lo que dice la exasesora del ministro, porque ella señala: nada de lo que se hiciera ni se decidiera se podía hacer sin que el ministro Bonilla lo supiera o lo aprobara, y tiene un poco de sentido, porque era la cabeza de la entidad. Ahora, que hay que esperar, por supuesto, que las investigaciones avancen, pero el país sí necesita que esto se esclarezca lo antes posible. Y con toda la verdad, Paula, porque a mí me quedan varias preguntas. Aquí Olmedo habla de un cónclave. Resulta que ese cónclave era aparte del comité político. ¿Cuál cónclave? Era un comité político citado por el director o por la directora del DAPRE. Hicieron entre 30 y 40, Olmedo solamente fue a 2. Entonces, ¿cuál cónclave? También hay que escuchar también la otra parte de la historia. Y la otra cosa que a mí no me queda clara es que el ministro del Interior no tiene nada que ver con la Comisión Interparlamentaria de Crédito. Él no tiene que ver, el Interior no tiene nada que ver con la Comisión Interparlamentaria de Crédito. Entonces, ¿de dónde sacan que Velasco estaba enterado si es que no hacía parte? Exactamente, lo que dicen las versiones que han trascendido de Alejandra Benavides es que Velasco la llamaba a preguntarle que qué hubo, que cómo va aquello, que cómo van los proyectos de los congresistas, es decir, interesado supuestamente, presuntamente, desde la dimensión política de este trámite que tenía que ver mucho más con Hacienda Pública. Las declaraciones de María Alejandra Benavides tienen como elemento central el que confirman las versiones previas de Sneider Pinilla y Olmedo López. Es decir, si ustedes han estado más o menos atentos a esta telenovela, cosa que no es fácil en realidad, porque es un nombre, el otro nombre, la cosa, quién le dijo a quién y no sé qué, algunos de ustedes por lo menos encontrarán similitudes entre esta narrativa de María Alejandra Benavides y las que en su momento, hace unas cuantas semanas, habían dado Olmedo López y Sneider Pinilla, que esencialmente lo que dicen es que para pasar un proyecto de endeudamiento o unas iniciativas de endeudamiento del gobierno, que el gobierno necesitaba urgentemente y que debían ser aprobadas por esta Comisión Interparlamentaria de Crédito Público, la moneda de cambio habrían sido estos 3 proyectos concretos que no se terminaron consumando porque estalló el escándalo antes y que habrían sido tramitados oportunamente por parte de Velasco llamando, el ministro Bonilla quizás ordenando, María Alejandra Benavides hablando con el uno con el otro, para que a cambio de esos 3 proyectos se terminara consumando la aprobación de esos créditos. Tanto es así que incluso dice María Alejandra Benavides en alguno de sus apartes, o lo colige la Corte Suprema de Justicia, que tanto ella como el ministro Bonilla se habrían reunido con los congresistas de esta comisión y habrían dicho, nómbrenos un vocero. Y ese vocero habría sido en primera instancia la congresista Karen Manrique y posteriormente Wadid Mansur. Por eso ellos dos terminan estando involucrados de manera protagónica en todo esto. ¿Qué pasó? Pues finalmente habrá quienes digan, esos proyectos al fin no se hicieron, no se consumó nada y no hay corrupción y qué sé yo. Pues no se hicieron porque estalló en su momento el escándalo. ¿Va a seguir pasando? Pues hay quienes dicen que la reforma a la salud, que va andando por otro lado completamente distinto, también está teniendo moneda de cambio con unos contratos y otros. ¿Es la primera vez que sucede? No es la primera vez que sucede en el Congreso, pero que a uno le estalle esto en las manos, que le estalle a un ministro, al otro ministro, al asesor y demás, de cara a la opinión pública, lo hace tremendamente grave. ¿Qué va a terminar pasando? Pues vamos a ver, porque la manera como el presidente Petro termina saliendo al rescate de sus funcionarios, acuérdense ustedes que no solamente hablamos del ministro Bonilla y el ministro Velasco y por supuesto Olmedo López y Sneider Pinilla, sino de Carlos Ramón González, quien estaba muy cerca en la Casa de Nariño e incluso dirigiendo la Dirección Nacional de Inteligencia. Cuando sale el presidente Petro al rescate, tiene que meter las palabras clave, tiene que mencionar la palabra neoliberal, tiene que mencionar la palabra Congreso, tiene que mencionar la palabra entrampamiento, tiene que mencionar al expresidente Iván Duque, es decir, nada que ver con este gobierno, todo de atrás, todo el Congreso, todo de la corrupción, todo el entrampamiento, todo neoliberal. Vamos a ver si la Fiscalía por una parte
y la Corte Suprema, por otra parte, se enredan en tanto adjetivo y tanta palabreja a la hora de sacar sus conclusiones.